Continuamos con la tarde de NTN 24. Recordemos una de las controversiales frases de Nicolás Maduro durante este año de gobierno. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo. Si alguien del pueblo vota contra Nicolás Maduro, está votando contra él mismo. Le está cayendo la maldición de Macarapana. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los peces, multiplicar el arte. Ganamos las elecciones hace un año de batalla, de lucha, siempre con el apoyo y el amor del pueblo. Quiero saludar a Juan Carlos Sainz, analista internacional. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Sainz, gracias por acompañarnos. A nivel internacional, en este año de gobierno de Nicolás Maduro, ¿perdió también el apoyo que a nivel internacional había cultivado el presidente Chávez en aliados que le fueron incondicionales en momentos determinados? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Quizás habría que ver el tema en 2 niveles. Digamos que el fallecido presidente Hugo Chávez despertó un importante número de simpatías a nivel internacional. Primero, por una campaña de medios de comunicación muy bien manejada, utilizando como pivote La Habana, dibujando la idea de un comandante en diferentes regiones del mundo trabajado. Por ejemplo, en el mundo árabe se trabajó mucho la idea de Chávez como un Nasser, se trabajó la idea de que Chávez como el que había nacionalizado las industrias del petróleo, Chávez como el antiimperialista, recordando la famosa frase mundial que pertenece al patrimonio de Naciones Unidas hoy por hoy, que aquí huele a azufre contra Bush. Entonces, digamos, ese personaje sin duda está muy lejano, muy alejado a lo que se representa Nicolás Maduro. Entonces, digamos, esa simpatía que generaba a nivel internacional en los antiimperialistas, en el diálogo del sur, etcétera, etcétera, esa desapareció por completo con el caso de Nicolás Maduro. De hecho, cuando vemos lo que tú proyectabas de las diferentes apariciones en público del señor Nicolás Maduro, un hombre gris, un hombre con muy poco carisma, un hombre que cuando era el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez era simplemente el operador, el hombre que llamaba, el hombre que aparecía. Entonces, digamos, ese apoyo desapareció por completo. Con eso no se cuenta hoy por hoy. ¿Con qué cuenta la revolución bolivariana en el gobierno? Cuenta con los aliados estructurales que en el continente la revolución bolivariana ha logrado cosechar en una primera fila, que vienen a ser los países llamados socialismo del siglo XXI o del ALBA, y luego en un segundo nivel de apoyo vienen a ser los países que se benefician directamente de los acuerdos petroleros que salen del mismo esquema del ALBA. Digamos, aún dentro de estos aliados, los del socialismo del siglo XXI, más los del socialismo del siglo XXI, aún dentro de estos aliados, ¿es igual el apoyo? Para nada, para nada. O sea, por eso te distinguí al principio la idea de la simpatía por Chávez y lo que él representaba a los acuerdos de carácter económico que hoy por hoy cimentan ese apoyo a lo que es el gobierno venezolano. Entonces, en primer lugar, ya Maduro no es el vocero de esa revolución del socialismo del siglo XXI. Eso ahora se lo pelean entre Evo Morales y el señor Correa en Ecuador. Entonces es un apoyo más estructural, es un apoyo que viene dado por los acuerdos de carácter económico que se triangulan vía La Habana, La Paz y Managua, fundamentalmente. ¿Cómo es percibido, doctor Sainz,
¿Cómo es percibida Venezuela en este momento dentro del concierto internacional? Mira, quizás la primera pregunta, y no quiero dejar de ser serio en el análisis, aunque tengamos un día de fiesta como hoy, pero quizás el presidente Nicolás Maduro quedó marcado por el video que tú proyectaste del pajarito. En muchísimos lugares a los cuales yo me tuve que trasladar en mi condición de trabajo internacional, todas las personas me decían, y tu presidente le habla un pajarito, al presidente venezolano le habla un pajarito. Eso realmente marcó. Si no hubiéramos tenido los hechos que se han dado desde febrero hasta ahora, la cantidad de muertos, la cantidad de torturados, las restricciones en libertad de expresión, hubiera quedado como simplemente una comedia, pero pasó de una comedia de un pajarito a una tragicomedia. Entonces se percibe a Venezuela, se percibe al país como un país en una profunda crisis, con una gran crisis de gobernabilidad y donde en general la gente no está segura de qué es lo que está pasando, salvo que hay una crisis muy grande. El tema derechos humanos, doctor Sáenz, yo creo que en estos más de 60 días de protesta continua que se ha vivido en Venezuela, lo decíamos al comienzo del programa cuando conversábamos con Gonzalo Jimiop del Foro Penal, si algo ha dejado un rostro descubierto, un rostro poco agradable de la revolución bolivariana o del gobierno de Nicolás Maduro, es precisamente la violación flagrante de los derechos humanos. Los videos de lo que ha ocurrido en la calle, los testimonios documentados de los casos de tortura en jóvenes que han sido detenidos, ¿esto para usted le pone un acento particular a la percepción de Venezuela? Sin duda, sin duda. Los hechos que han transcurrido desde febrero de este año están marcados por una violación muy importante de los derechos humanos y que está marcado por dos hechos fundamentales. Uno, los casos documentados que las organizaciones no gubernamentales que tradicionalmente han trabajado en Venezuela, el Foro Penal, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Amnistía Internacional, quienes han documentado con fechas, nombres, expedientes médicos, lo que ha sido en la conducta represiva del gobierno, bien sea a través de la Guardia Nacional, bien sea a través de la policía, bien sea a través de fuerzas paramilitares, es realmente espeluznante. Pero eso es solamente una etapa de lo que se ha mostrado y de lo que ha sido la reacción internacional. Todos, y déjame enfatizar nuevamente, todos los organismos internacionales que tienen que ver con temas de derechos humanos en sus agendas han condenado la situación en Venezuela. Podemos discutir si esa condena ha sido una condena a la oposición y otra al gobierno, como ha pasado mucho en casos de la OEA, o algunas mediatizadas políticamente, como ha sido el caso de UNASUR. Pero lo que es el denominador común en todos los organismos de Naciones Unidas, en todos los organismos regionales en la OEA, en la Comisión Interamericana, en UNASUR, los relatores de libertad de expresión, los relatores contra la tortura, todos han mostrado su preocupación o sobre su condena, sobre lo que es una acción que ya es sistemática de violación de los derechos humanos por la protesta que se vienen dando en Venezuela. ¿Qué pierde el gobierno bolivariano con estas múltiples condenas, sobre todo cuando se documenta el hecho sistemático durante más de 60 días? Mira, la revolución bolivariana nunca llegó a convencer, si me permites el término. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno bolivariano encabezado por Hugo Chávez intentó sentarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no lo logró. Intentaron sentar a un secretario general de la OEA y no lo logró. Con todo el apoyo, el carisma, la simpatía que generaba Hugo Chávez, no lograron convencer al nivel internacional en su oferta. Si teníamos una situación ambigua, cierto apoyo que había para Hugo Chávez, ciertas simpatías, insisto, manejada a través de La Habana, el caso de Maduro es mucho más dramático. Es decir, Maduro es un presidente con el cual no se quieren estar, es un presidente que es difícil de manejar en la región, tanto es que vimos la toma de posesión de la presidenta Bachelet, donde hubo unos esfuerzos de diplomacia de que mejor si no viene porque no queremos tener problemas, donde tenemos diferentes circunstancias políticas, donde es un presidente incómodo. Probablemente después del gobierno de los Castro
en Cuba, el gobierno venezolano sea el gobierno más complejo en la región en términos de manejar imagen pública. Entonces, ¿qué pierde? Pierde el apoyo en términos generales que puede tener cualquier iniciativa venezolana en la profundización de la crisis de gobernabilidad. Pues bien, quiero agradecer a Juan Carlos Sáenz, analista internacional, por compartir con nosotros la visión precisamente desde lo internacional de este primer año de gobierno de Nicolás Maduro. Como siempre, un gusto conversar con usted. Igualmente para mí. Buena tarde. Durante este año en que Maduro ha estado a la cabeza del gobierno en Venezuela, los esfuerzos de ese gobierno por controlar la información sobre las protestas han sido alarmantes. Solo el 12 de febrero, Maduro obligó a proveedores de televisión por cable a interrumpir la señal de nuestro canal internacional, NTN 24, debido a su amplia cobertura de los hechos que estaban ocurriendo ese mismo día. En los días siguientes anunció que tomaría medidas contra otros medios y otras cadenas. Anunciaron además acciones judiciales contra periódicos nacionales e internacionales, en contra de agencias también internacionales. El Sindicato de Prensa, de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, ha documentado más de 170 actos de agresión de las fuerzas de seguridad contra periodistas. Se ha despojado de equipos de trabajo a trabajadores de cadenas como CNN Internacional. También hemos sabido de fotógrafos pertenecientes a cadenas de prensa escrita que también han sido despojados de sus equipos, y hasta de una fotógrafa italiana que estuvo detenida y que posteriormente escribió en su cuenta de Twitter que al ingresar a una página web de ventas de equipos de segunda mano, pues había encontrado su cámara fotográfica allí. Quiero saludar a Oscar Lucien, él es doctor en Ciencias de la Comunicación. Ha escrito y documentado lo que ha sido la expansión, lo que se conoce en Venezuela como la hegemonía mediática del bolivarianismo. Doctor Lucien, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en el programa. Me gustaría, desde su perspectiva, este análisis de lo que ha sido el primer año de gobierno de Nicolás Maduro y su relación con los medios de comunicación. Muy buena tarde para usted. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un privilegio compartir con esta audiencia. Lo que para algunos llaman hegemonía comunicacional del gobierno, yo lo he llamado el cerco rojo a la libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos. Hay que decir que durante este primer año de gestión del señor Maduro ha habido un crecimiento de este cerco a los medios y a los periodistas y al derecho que tenemos los venezolanos de estar informados, que podría expresarse en varios niveles. Si nosotros ya habíamos denunciado el abuso que se hace con las cadenas presidenciales y aclaramos para la audiencia internacional que llamamos cadenas al uso autoritario de todo el sistema radioeléctrico, público y privado, para imponer un solo discurso. Es decir, que de manera arbitraria el presidente anuncia una cadena y significa que todos los medios, tanto públicos como privados, deben pasar ese mensaje. Durante el gobierno del anterior presidente, digamos que había una media anual de 250 horas de uso abusivo por medio de las cadenas, y nosotros podemos constatar que en este primer año de gestión de Maduro esa cantidad se ha duplicado. Es decir, que durante este primer año el señor Maduro ha usado o abusado durante 500 horas de los medios de comunicación, tanto público y privado. Ha tenido más de 400 apariciones en televisión. Mucho de lo que es la gestión pública se hace en cadena, y a ese clima que ya usted presentó en la introducción había que agregarle un fenómeno que no es tanto nuevo, pero que se ha acrecentado en los últimos tiempos, que es la autocensura. La autocensura es un mecanismo perverso porque no deja huella, pero tal es el clima de opresión, de persecución,
a los medios, que eso hace que muchos, tanto medios como los mismos periodistas, se inhiban a la hora de abordar la información. Creo que esto es bastante grave. Bueno, usted bien ha descrito lo que es, digamos, el ambiente comunicacional en Venezuela. La pregunta sería, ¿cómo hace el venezolano común para informarse exactamente de lo que está ocurriendo? Bueno, pienso que esta pretensión autoritaria de colmar todos los medios de comunicación no va a tener efecto, porque hoy en día existe un conjunto de plataformas digitales y la creatividad para no solamente para transmitir la información, sino para que la gente lo busque. Quiero hacerme una mención particular a esta posibilidad que usted nos ofrece por NTN 24, porque curiosamente, hace un par de días, tanto la diputada María Corina Machado como creo que es la presidenta de este canal, se presentaron al Parlamento Europeo y tuvimos la posibilidad realmente de asistir a ese foro por intermedio de este canal internacional, porque la información directa para nosotros está prohibida, porque tanto ni los medios públicos ni los medios privados han podido, son capaces de ofrecer esta información. En ese sentido, esta es una pantalla que, aunque ha habido una medida autoritaria de manera ilegítima, sacarlos de las parrillas de programación en Venezuela, a través de las plataformas digitales hemos tenido la posibilidad de ver con una calidad impecable la presencia contundente y brillante de estas 12, tanto la diputada como la periodista, en el foro europeo. Todo esto para decir que existen mecanismos alternativos gracias a las nuevas tecnologías, que ahora la información no está concentrada solamente en un poder vertical, sino que de manera horizontal, a través de las redes sociales, nos logramos comunicar. Y algo muy objetivo en Venezuela en este momento, a partir de los primeros días del año, en particular a partir de los movimientos del 12 de febrero, hay una población en la calle. Entonces, en este momento, como dicen las consignas, los medios, la calle dice lo que los medios callan. O sea, que de alguna manera, a través de los volanteos, de las pancartas, de la red social, nos estamos informando de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, Óscar Lucien, me gustaría tocar el punto de los periódicos en Venezuela. Digo esto porque usted ha mencionado la autocensura. Y la autocensura en Venezuela puede observarse con mayor claridad en el ámbito radioeléctrico, la televisión y las estaciones de radio. Digamos que los periódicos han preservado cierta independencia. Se les ha quitado toda propaganda oficialista, que sabemos que en el caso de la prensa es muy importante en cualquier país. Se les ha negado durante los últimos tiempos los dólares preferenciales para comprar papel. Sin embargo, los diarios venezolanos han dado una dura batalla y están allí. Han hecho toda una estrategia, han diseñado para preservarse, para seguir cada día. De 4 cuerpos se han ido a 2, a 1, a 4 páginas, en fin. ¿Por qué han podido los diarios hacer esto, a diferencia de las radios y televisoras? Sí, había que aclarar a la audiencia internacional que, por disposiciones incluso de política internacional, los estados se reservan la administración del espectro radioeléctrico. Esto no significa que los estados son dueños, como es la perversión que ha ocurrido en Venezuela, sino que el Estado administra, por ser un bien escaso, el uso de ese espacio radioeléctrico a través de licencias, de permisos, para que los operadores presten sus servicios. En Venezuela se ha creado lo que se llama la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que recientemente incluye los medios electrónicos, y de esa manera el gobierno ha creado un mecanismo de presión que es una espada de Damocles, porque ha colocado una cantidad de supuestos delitos que se pueden cometer al emitir, que hace que los medios tengan esa presión encima. Aun cuando yo creo que eso no exonera que los medios, independientemente de la licencia que tienen para emitir, tienen un compromiso con la verdad
con la información, porque los medios son para informar, pero digamos que ese marco legal coercitivo provoca un conjunto de inhibiciones. En el caso de la prensa escrita, de los medios impresos, no tienen ese mecanismo, son compañías privadas. Sin embargo, lo que llamo el cerco rojo opera de otra manera. Opera por algo que usted señaló ahora, que es la limitación de las divisas, del acceso a las divisas para comprar papel. Pero digamos que eso no es una medida graciosa del gobierno, eso es un compromiso que tiene el Estado en la medida que hay un control de cambios en facilitar los mecanismos para adquirir la divisa para comprar el periódico. El papel, todo ese mecanismo se ha utilizado de manera perversa para presionar a los periódicos y hoy en día muchos periódicos en Venezuela han tenido que cerrar, otros, lo más importante, que han dado una batalla importante en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, están viviendo gracias a la solidaridad internacional que les ha permitido acceso al papel, pero de alguna manera han tenido unos niveles de maniobra mayor, por lo tanto la censura es menos evidente, aun cuando están sujetos también a lo que podríamos llamar la politización de la justicia o la judicialización de la política, que es, por ejemplo, el caso reciente que se le abre un proceso judicial al diario Tal Cual por un artículo de opinión de un columnista que escribe allí, pero no se le abre un proceso solamente al columnista, se le abre un proceso penal al director del periódico y a la junta directiva del periódico. Y más allá, no solamente se abre el proceso, sino que al imponerse unas medidas cautelares que significan prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes y un régimen de presentación, de alguna manera se está penalizando antes de que ocurra el juicio que debe ocurrir. Claro. Entonces creo que hoy en Venezuela estamos en una situación bastante delicada, de presión permanente sobre los medios, pero creo que globalmente hay una voluntad de que Venezuela restituya su visión de vivir en democracia. Quiero darle las gracias a Óscar Lucien, doctor en Ciencias de la Comunicación, por acompañarnos en este análisis visto en perspectiva a un año de gobierno de Nicolás Maduro en distintas áreas. Buena tarde para usted.